Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Voy a empezar esta reflexión de la peor manera y de la manera que no debería de empezar un ministro su reflexión, ¿verdad? Pero hay que reflejar la realidad tal como es. Y en este caso, yo prometí, o al menos sugerí, dejé de entender a mis hermanos que participan del canal de Telegram, que hoy vamos a presentar un otro tema, eh, pero qué bueno que tenemos la noche, ¿verdad? Que es un buen consejero. Eh, yo les pedí a los hermanos que oren por mí, porque el tema que vamos a presentar, que lo presentaremos, por supuesto, Eh, es un tema muy complejo. Puede parecer no tanto, pero os aseguro que es más de lo que realmente entendemos. Entonces les pedí a los hermanos que oren por mí porque estaba como temblando, ¿verdad? Como me suele pasar cuando hay temas que son muy trascendentales, muy importantes y que pues un ministro tiene que tener la responsabilidad de saber cómo presentar para que no solamente él comprenda el tema en cuestión, sino que tener esa capacidad, empatía para poder transmitir el tema y que el tema se comprenda, ¿verdad? Es verdad que antes de estudiar el tema que le presenté a mis hermanos en el canal de Telegram, la perla de gran precio, que de esto estoy hablando, ¿verdad? Dios ya me había puesto delante este tema. De hecho, de este tema que hoy vamos a estudiar, eh, me dirigí hacia el otro, ¿verdad? Porque tiene un texto que es común y por lo tanto de este texto me derivó al otro y el otro me captó la atención por su complejidad, ¿verdad? Por su profundidad y pensé que sería un buen tema para presentar a los hermanos. Pero me di cuenta que es muy complejo y que había que prepararlo muy bien de modo que pueda llegar a los hermanos. Y veréis por qué me está pasando lo que me está pasando, ¿verdad? La verdad es que estoy atravesando desde viernes, desde la reflexión de viernes, ¿verdad? Han pasado ciertas cosas que para mí literalmente me han echado al suelo, ¿verdad? Cosas que a uno le hace cuestionar si está cumpliendo bien con su deber, si está acompañado incluso por el Espíritu de Cristo, si por alguna razón igual, llevado por la dinámica, uno no se da cuenta y está presentando cosas sin estar acompañado por Cristo, ¿verdad? Es decir, las cosas que han pasado esta semana me han hecho cuestionar cosas y hacer una introspección interna, ¿verdad? De si estoy haciendo lo que debo de hacer y si lo estoy haciendo como Cristo espera de mí, ¿verdad? Y claro, en esta introspección, pues me llevó a este tema que hoy vamos a tratar, o quiero compartirlo con vosotros, porque creo que es algo que nos tiene que ayudar y hacer reflexionar en muchas cuestiones. Bien, dicho esto, el título de nuestra reflexión es La necesidad de predicar a Cristo. Y vamos a ver que puede parecer algo obvio, pero como lo digo siempre, para nada lo es, ¿verdad? Y me refiero para aquellos que profundizan y tratan de entender,
¿Qué es lo que Dios me trata de transmitir? ¿Qué necesito entender y que no haya comprendido hasta ahora? ¿Verdad? Por lo tanto, la necesidad de predicar a Cristo. Y vamos a ver qué es lo que Dios trata de transmitirnos, a mí como ministro del Evangelio, pero también a todos aquellos que comprenden el mensaje, toman una decisión en su vida y deciden compartir, haciéndose parte de la gran comisión, ¿verdad? De esta gran responsabilidad que Cristo puso sobre nosotros de compartir el Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que trata de transmitirnos Dios, porque es un mensaje sobre todo para los ministros, pero vais a ver que no solamente, ¿verdad? Eh, es más complejo y es más amplio que solamente eso, ¿verdad? Entonces, este texto es de obreros evangélicos, en realidad, y esta es la edición de 1892-1893. La fecha es importante porque necesitamos entender por qué el mensaje, por qué la necesidad de predicar a Cristo, como si hasta aquel momento no predicábamos a Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver que en realidad no predicábamos a Cristo ni predicamos a este Cristo hoy, ¿verdad? Dice, la necesidad de predicar a Cristo. Dice, se nos ha confiado una gran y solemne verdad. Como os decía antes, la fecha es importante porque nos tiene que colocar en el contexto de una realidad. Por lo tanto, estamos a muy poco tiempo, 1892, 1893, es decir, a muy pocos años de cuando se nos ha confiado una gran y solemne verdad, es decir, de 1888. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa verdad grande y solemne que no teníamos y que necesitamos entender? Y es curioso porque el título dice la necesidad de predicar a Cristo. Claro, cuando te colocas en esta plataforma, en esta coyuntura, ¿verdad? Inevitablemente te haces una pregunta. Pero vamos a ver. ¿No predicamos nosotros a Cristo? Es una muy buena pregunta, queridos. Y necesitamos contestar a ella. Porque Dios dice que se nos ha confiado una gran y solemne verdad, dice, de la que somos responsables. Es decir, de la que dependen muchas almas, o podríamos decir, todas las almas de sobrefaz de la tierra, partiendo desde 1888 en adelante. Curiosamente, es que lo que no entiende el pueblo de Dios de hoy, de la actualidad, es que en 1888 nosotros rechazamos este mensaje. Entonces, cuando comprendes esta realidad, de repente te das cuenta que sí es necesario que Dios atraiga la atención sobre esta gran y solemne verdad de que necesitamos predicar a este Cristo, que no lo teníamos, y que necesitamos entender quién es y por qué es tan importante. Porque como hemos explicado en muchas ocasiones en nuestro ministerio, y que desgraciadamente todavía me encuentro, y por eso mi situación, ¿verdad?, de esta semana, me encuentro con hermanos que yo daba por hecho que habían comprendido realidades y me encuentro con unos disparates que honestamente, como os dije antes,
me hizo reflexionar, hacer una introspección interna en qué estoy fallando. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que mis hermanos no capten el mensaje? Es verdad, y que en el marco de esta reflexión eh, tuve que darme cuenta también de otra realidad. Que ahí donde hay alguno que no comprende, hay algunos otros que sí comprenden. Y claro, también hay que hacer una reflexión por qué unos comprenden y otros no. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Pero volvamos a nuestra realidad porque es precisamente eso la clave de todo. ¿Quién es ese Cristo que nosotros desconocemos y que para nosotros es una gran y solemne verdad y responsabilidad que necesitamos transmitir al mundo? Es en realidad este mensaje final que termina la obra del día de la expiación. Termina la obra de Jesús en el lugar santísimo, ¿verdad? Dice, demasiado a menudo esta verdad se presenta en fría teoría. Es decir, se presenta teóricamente, pero que no transforma, que no se convierte en una vivencia real, en una experiencia real, sino que es simplemente una teoría y nada más. Y es precisamente esta la diferencia entre los que buscan con toda su alma y con toda su mente a este Cristo y otros que por alguna razón llegan a disparates y para ellos es solo una fría teoría, pero no es una experiencia real, ¿verdad? Dice, se da sermón tras sermón sobre puntos doctrinales a personas que van y vienen, algunas de las cuales nunca tendrán otra oportunidad tan favorable de ser convencidas y convertidas a Cristo. Y esto, aunque parece una frase sencilla, para un ministro que se acuesta a la cama y se despierta de la cama todos los días y todas las noches, con su mente sumergida en la comprensión de este Cristo, para poder transmitirlo a mis hermanos, ¿verdad? A sus hermanos, a los que escuchan, a los oyentes, y que le pesa el mensaje y la manera de cómo transmite este mensaje, porque tenemos que tomar conciencia que hay personas que quizás esta sea la única ocasión cuando pueden escuchar y encontrar a este Cristo, a esta gran y solemne verdad para este tiempo. Y créanme, queridos, anoche estaba hablando con mi querida esposa y le decía el peso y la carga de la obra que pesa sobre mí, el estrés que me está provocando y que últimamente me estoy encontrando como alguien que está ahogado, que le falta el aire. Literalmente, me falta el aire. O sea, tanto pesa este ministerio. Ella se ha dado cuenta, ¿verdad? Y me estaba diciendo que quizás sea el momento de eh, tomar un tiempo para mí. Porque si yo no estoy bien, no puedo transmitir el mensaje. Y esta ocasión única que alguien puede escuchar sobre este Cristo, al no saber
transmitir el mensaje, no se capta y ese alma puede haber perdido su única ocasión de conocer a este Cristo, de escuchar esta gran y solemne verdad. Por eso no es fácil ser ministro, por eso no hay tanto ministro que pueda entender el verdadero evangelio, el que no está contaminado. Porque no hay tanto ministro dispuesto a entregar toda su vida, no importa el precio o el costo, para predicar este evangelio, que es locura. Literalmente es locura. Y todos aquellos que han entrado en el contacto con este evangelio se puede dar cuenta. Mi esposa ayer lleva un tiempo, la pobre, diciéndome, Gabriel, me has dado la vuelta. O sea, yo te escucho y me doy cuenta que no, que lo que sabía no era lo correcto. Dije, me has trastornado mi vida, ¿verdad? Como os dije, en mi casa hay libertad de conciencia. Yo predico el mensaje para mí, para mi casa, primero, y luego para todos los demás que están dispuestos a escucharlo, comprenderlo. Entonces está estudiando el Evangelio como nunca. Ella siempre estudió el Evangelio, siempre lo hacemos, ¿verdad? Pero claro, al escuchar todas esas verdades, me estaba diciendo, oye, Gabriel, este es un otro Evangelio. Y yo le dije, sí y no. Sí, porque en contraste con lo que la Iglesia transmite, es un disparate. Pero en contraste con el Evangelio, con lo escrito está, no, es el mismo Evangelio. ¿Dónde está el problema? Que el enemigo se ha encargado de contaminar el Evangelio que transmite la Iglesia, de tal modo que cuando te encuentras con este Cristo, con esta gran y solemne verdad, y que no es otra cosa más que lo que está escrito, pero que no concuerda con lo que se nos cuenta, ¿verdad?, de los estamentos oficiales, pues claro, la gente tiene que tomar una decisión, porque esto es un cambio total de rumbo, de vida, es una experiencia. Por eso estaba diciendo, a veces, demasiado a menudo, esta verdad se presenta en fría teoría. ¿Por qué? Porque el ministro no la experimenta. Y al no experimentar, no es capaz de transmitir esta experiencia, no la teoría. No, 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 no. Que es mucho más, es una vivencia, es una experiencia que no es fácil de compartir, ¿verdad? No es fácil de compartir. Dice, se pierden oportunidades de oro al pronunciar discursos elaborados que exhiben el yo, pero no magnifican a Cristo. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros no comprendemos a este Cristo, no tenemos esa experiencia real con este Cristo, por lo tanto somos incapaces de transmitirlo. ¿Y qué es lo que transmitimos? El yo. Mi conocimiento, estoy tratando de presentar las cosas de una manera que parezca que soy lo que en realidad no soy. Porque me falta este Cristo, me falta esta experiencia real, me falta una comprensión profunda del Evangelio. Dice, una teoría de la verdad sin piedad vital, y ahora vamos a ver qué es esa piedad vital. Es el Espíritu de Cristo en nosotros, es ese Cristo que trata de presentarnos, ¿verdad? Dice, una teoría de la verdad sin piedad vital no puede eliminar las tinieblas morales que envuelven el alma. Y desgraciadamente, queridos, esta realidad, esta desgraciada realidad, es la experiencia de mucha gente. Mucha gente
Durante mucho tiempo me he preguntado, ¿cómo es posible que casi desde el principio del ministerio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú trates de presentar estas verdades profundas del Evangelio, que frente a la iglesia son un disparate, eso está claro, ¿verdad? Eh, y que la gente no capte? Porque, queridos, todo aquel que busca con toda su alma, con toda su mente a Cristo, lo encontrará. Lo encontrará. El problema no es el tiempo. Nosotros queremos que todo sea ya. No, queridos. Miren la experiencia de Moisés. Miren la experiencia de Elías. Miren la experiencia de Saulo, hecho Pablo después. Necesitas un tiempo. Un tiempo para hablar con Dios. Para escucharlo. Comprenderlo. Para conectarte con Él. A través de esta piedad vital, que enseguida entenderéis de qué está hablando, qué es eso, ¿verdad? Y que desgraciadamente mucha gente está atraída por el brillo del momento del mensaje, pero que no llegan a esta piedad vital, a esta experiencia fundamental, real. Y por esto el enemigo los lleva de un lado para otro. Por esto ni uno de 100, ni 20 de 100, ni uno de 20, decía la sierva, tratando de hacer ciertas equivalencias entre cuán pocos son que experimentan esta piedad vital y cómo de muchos son aquellos que son atraídos por el brillo, pero que nunca llegan a profundizar, a alcanzar esa piedad vital, esa experiencia personal. Es Cristo. Este Cristo que para muchos es solo una fría teoría. Textos, más textos, pero una incomprensión de lo que realmente este Cristo quiera que entendamos, experimentemos. Porque es mucho más que textos. Es mucho más que textos. Es algo que trastoca tan profundo tu vida que eres otro. No te conoce ni la propia madre que te ha traído a este mundo. No te conoce nadie. Eres otro. Totalmente diferente. Otras ideas, otros pensamientos, otra visión, otra profundidad, otros planteamientos de la vida. Eres otro. Y eso es difícil explicarlo a alguien que no lo experimenta. Dice, las gemas más preciosas de la verdad a menudo se vuelven impotentes. Y eso es lo que trataba de explicaros antes. Son textos, acumulamos textos para demostrar mi teoría, lo que a mí me parece. Pero que este evangelio no transforma, querido. No convierte almas. Y eso es lo que está diciendo. Las gemas más preciosas de la verdad, recuerde la caja de Miller, ¿verdad? Las gemas, las piedras preciosas, estos textos potentes que deberían de cambiar vida, dice, se vuelven impotentes por la sabiduría de las palabras de que están revestidas, mientras que falta el poder del Espíritu de Dios. Porque esta es la desgracia de un ministro que no experimenta a Cristo, queridos. Que no conoce a este Cristo.
Está presentando un evangelio elevado, conocimientos, verdad, pero desprovisto de Cristo. Y eso hace que mucha gente sea atraída por el brillo, pero que nunca alcancen esta verdadera piedad, esta transformación, esa realidad que te cambia tanto que no te conoce nadie. No te reconoce nadie. Dice, Cristo presentó la verdad en su sencillez y llegó no solo a los hombres más elevados, sino también a los más humildes de la tierra. Con un mensaje sencillo, simple, pero profundo. Dice el ministro que es embajador de Dios y representante de Cristo en la tierra, que se humilla para que Dios sea exaltado. Para que Dios sea exaltado. No yo, no mi ministerio, no cualquier otra cosa, mis teorías frías o cosas por estilo. ¿Verdad? Dice, poseerá la cualidad genuina de la elocuencia y nos la va a explicar. Porque necesitamos entenderla. Porque nosotros creemos, según la norma de este mundo, que esa elocuencia genuina es lo que presentan algunos, que tienen títulos y doctorados y escuelas y preparaciones, pero que estamos engañados, queridos. Que no es eso, que nos lo va a explicar. Dice, la verdadera piedad, una estrecha relación con Dios y una experiencia diaria y viva en el conocimiento de Cristo. Esto es tremendo, mis amados, porque mucha gente cree conocer a este Cristo. Pero yo os digo que no, queridos. Y os hablo de una experiencia personal. No hablo de cuentos. ¿No? Yo creía conocer a Cristo. Pero era tan ignorante. Era tan ignorante como el que más de sobrefaz de la tierra. Porque cuando conoces a Cristo, profundizas el Evangelio y de ahí no te mueve nadie, querido. Nadie, ninguna falsa teoría, ni historias, ni cuentos, ni elocuencia, ni nada. Nada. Es una experiencia personal que no te la puede tumbar nadie. Puedes estar caído, o sea, rozando la depresión. Miren a Elías, después de toda la experiencia del Carmel, ¿verdad? Pero que tú sabes quién es el Cristo en el cual confías. Y que te levantes. Porque confías en Él. Le escuchas, hablas con Él. Incluso en el momento de más bajo ánimo que puedas estar. ¿Verdad? Porque al fin de cabo, somos humanos. Desprovistos de la gloria de Dios. Dice, la verdadera piedad, una estrecha relación con Dios y una experiencia diaria y viva en el conocimiento de Cristo harán elocuente a la lengua tartamuda. Y nos dirige directamente a Moisés, ¿verdad? Era tartamudo. Esa era la verdadera elocuencia y no otra. Dice, cuando veo las carencias en las iglesias jóvenes, cuando veo y comprendo su gran necesidad de piedad vital y su deficiencia en la verdadera experiencia religiosa, dice, mi corazón se entristece. Y esa es mi experiencia, mis amados. Esa es mi experiencia. Son 4 años pasados ya. Desde cuando, por la gracia de Dios, comprendí el mensaje y traté de transmitir este mensaje. Y cuando miras
números, realidades, literalmente te caes al suelo. Y te preguntas, ¿qué está pasando? Cuando llegas al punto de te das cuenta que aquellos que tú creías que están fuertes, que entienden el Evangelio y te sueltan un disparate que te echa directamente al suelo, que te hace preguntar, Señor, ¿tan mal lo estoy haciendo? Que despierta una introspección interna, con perdón de la repetición, de verdad, y te haces preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Es por mí que soy incapaz de transmitir este mensaje que no comprenden, que se están cayendo en el camino. Véase la visión del camino angosto, ¿verdad? Están en el camino y de repente desaparecen, se caen. Inevitablemente te haces preguntas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Soy yo el que no fue capaz de transmitir a este Cristo? Dice, sé que los que les llevan el mensaje de la verdad no los instruye debidamente en todos los puntos esenciales para la perfección de un carácter simétrico en Cristo Jesús. Y eso es profundo, queridos. Esta frase parece una frase, pero no es una frase, queridos. Habla de un carácter simétrico, igual, perfectamente igual como el que tiene Cristo Jesús. De eso está hablando. Que mi carácter, mi forma de entender la vida, mi forma de plantear las cosas, mi forma de entender las cosas, tienen que ser iguales como las que tiene Cristo Jesús. Un carácter simétrico. Simétrico. Y eso, queridos, eso es tremendo, mis amados. Eso es tremendo. Esto no son bromas. Esto es una realidad que te pone firme. Porque esta es la expectativa que Dios tiene para con nosotros. Dice, estas cosas pueden ser descuidadas demasiado tiempo por los maestros de la verdad. Dice, hablando del Evangelio, Pablo dice, de lo cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me ha sido dada para con vosotros para que se cumpla la palabra de Dios. Y atentos aquí, dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Manifestado a sus santos, no a otros. Dice, a los cuales Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahora nos dice, ¿cuál es ese misterio revelado? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no lo sé si realmente entendemos lo que está diciendo aquí, mis amados. ¿Quién es ese Cristo de cual hablaba al principio y que dice que está presentado solamente como una fría teoría, pero que no es una realidad en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria? Dice, este Cristo tiene que estar en nosotros. Un momento. ¿Quién tiene que estar en nosotros según el Evangelio? El Espíritu Santo, ¿no?
Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que este Cristo del cual nos habla al principio es ese Cristo que tiene que estar en nosotros, que es ese carácter simétrico que estaba en el hombre Cristo Jesús. No sé si entendemos quién es ese Cristo. Y hago una referencia al mensaje del día de la expiación. Cristo, nuestra justicia. ¿Quién es ese Cristo en nosotros? ¿El Espíritu Santo? Bien. Pero no termina aquí. Ese misterio no termina aquí. Dice, este Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Todavía necesitamos recibir más. Aquí diría yo como le dijo Cristo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo nace un hombre de nuevo? ¿Qué es el día de la expiación? Y yo les diría a los laodicenses, ¿qué es la boda del Cordero? Ese Cristo en nosotros nos tiene que llevar a esta esperanza de gloria, es decir, que necesitamos recibir en la boda del Cordero. No sé si entendéis la profundidad del Evangelio, mis amados. Y ahora surge la pregunta. ¿Conocemos nosotros a este Cristo? ¿Sabemos quién es? ¿Entendéis la necesidad de Dios de volver a recordarnos una y otra vez la necesidad de predicar a este Cristo? Que es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos tiene que llevar a la esperanza de gloria, a la boda del Cordero, a la plenitud de esta gloria que Adán tenía en Edén y que perdió por separarse de Dios, por desconfiar de Él. ¿Conocemos a este Cristo? ¿Predicamos a este Cristo? Que Pablo entendió este misterio que le fue revelado y que él a su vez, como ministro de este Cristo, nos lo revela a nosotros. ¿Conocemos a este Cristo? Son buenas preguntas, mis amados, porque llevo unos cuantos años tratando de presentaros a este Cristo. Y espero que podáis comprender no lo sé ni siquiera cómo decirlo, ¿verdad? Se me cayó la silla cuando ves hermanos que te plantean tal disparate que te haces cuestionarlo todo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que mis hermanos se caen del camino angosto. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tremendo texto, queridos, con un peso inimaginable, con unas consecuencias imprevistas. Dice, aquí los ministros de Cristo tienen su trabajo, sus calificaciones y el poder de la gracia de Dios obrando en ellos
claramente definidos. Es decir, si eres ministro de Cristo, tú tienes que tener esa experiencia clara con Cristo, teniendo conceptos claramente definidos del Evangelio, de Cristo, de este Cristo, y no de un otro. Dice, Dios se ha complacido recientemente, lo que veis está en original, es decir, primera publicación en 1879, quiere decir que fue la primera vez cuando Dios le reveló esta realidad. Y dice, Dios se ha complacido recientemente en mostrarme una gran deficiencia en muchos que profesan ser representantes de Cristo. Y aquí ya te contesta algo fundamental. ¿Por qué no entendieron y aceptaron el mensaje de 1888? Si desde 1879, es decir, casi 10 años antes, Dios le dice que aquellos que se presentan como ministros de Cristo no le conocen, no están preparados, son deficientes. Dice en pocas palabras, si son deficientes en la fe y en el conocimiento de la piedad vital, ¿cuál es la piedad vital? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Son deficientes en entender esta realidad. Y eso es lo que dice. Si son deficientes en la fe, ¿qué es la fe? Es ese carácter simétrico con Cristo Jesús. Es decir, ¿qué creía Cristo Jesús? ¿Cuál era su visión de la realidad? ¿Cuál era su experiencia real sobre lo que está ocurriendo y el Evangelio? Esa es la auténtica fe. Y por eso dice, si son deficientes en la fe, no comprenden a Cristo y en el conocimiento de la piedad vital, no lo conocen, eso es lo que trata de decir, no solo están engañando a sus propias almas, que eso es terrible, dice, sino que están fracasando en la obra de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, toda esta gente que sigue a estos ministros no entiende el Evangelio, no tienen una experiencia real. Y esta es la visión del camino angosto en donde muchos parten por él, pero que muy poquitos alcanzan el final del trayecto. Porque los ministros no conocen a este Cristo, no tienen esa piedad vital. Dice, muchos a quienes traen la verdad están destituidos de la verdadera piedad. Tremendo esto, ¿no? Dice, muchos a quienes traen a la verdad están destituidos de la verdadera piedad. Pueden tener una teoría de la verdad, pero no están completamente convertidos. Sus corazones son carnales, no permanecen en Cristo ni Él en ellos. Ahora entendéis mi introspección. Ahora entendéis mi asombro. Cuando ves que uno de tus hermanos que creías estar fuerte en Cristo, de repente se cae y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho mal? ¿Soy yo? ¿O el problema es otro? Estas son cuestiones serias, mis amados. Porque no se trata de ser ministro y presentar frías teorías. No, queridos. Hay que estar preocupado por cada oveja que no se pierda. Y esto no es cualquier cosa, mis amados. No es cualquier cosa.
porque la sangre de esta oveja será pedida de mis manos si yo he hecho mal mi trabajo. Esto no es cualquier cosa. Esto es un asunto serio. Dice, sus corazones son carnales, no permanecen en Cristo ni Él en ellos. Es el deber del ministro presentar la teoría de la verdad. Pero atentos aquí. Pero no debe conformarse con haber hecho esto moralmente. Yo le he soltado la verdad y ahí a cada uno. Dice, esto no es así, queridos. Esto es mucho más. Dice, debe adoptar el lenguaje de Pablo. Yo también trabajo esforzándome según la operación de él, la cual actúa poderosamente en mí. Si tengo a Cristo en mí y tengo esta esperanza de gloria, tengo que asegurarme que este Cristo que comparto contigo se convierte en una experiencia real. Y eso no es fácil, queridos. No es solo una teoría fría. La he soltado y allá cada uno. Eso es mucho más, mis amados. Es mucho más. Dice, una conexión vital con el pastor principal, que es Cristo, hará del subpastor, que soy yo, eres tú, ¿verdad? Un representante vivo de Cristo, una verdadera luz para el mundo. La comprensión de todos los puntos de nuestra fe es ciertamente esencial, pero es de mayor importancia que el ministro perdonad, sea santificado por medio de la verdad que presenta con el propósito de iluminar las conciencias de sus oyentes. Es decir, mis amados, no se trata solo de construir teorías, no se trata simplemente de compartirlas, ya está. Amados, si esa verdad que yo comparto contigo no transforma mi propia vida, ¿cómo te va a transformar a ti? Por eso en muchas ocasiones yo os decía, mis amados, cuidado a quien escucháis, cuidado a quien seguís, porque muchas cosas parecen buenas, pero dice, en una serie de reuniones no debe darse un solo discurso que consista solo en teoría, ni debe hacerse una oración larga y tediosa. Tales oraciones Dios no las oye. ¿Cómo? Que esas oraciones hechas por soltar, Dios no las oye. No tiene ningún valor. Palabrería. Dice, he escuchado muchas oraciones prolijas y sermoneadoras que eran innecesarias y estaban fuera de lugar. Y eso pasa muchas veces, querido. Se pone uno a orar y empieza a soltar un sermón con indirectas, creyendo que lo que no ha hecho en la reflexión o el sermón, lo va a hacer en esta supuesta oración. Y dije, Dios, esa palabrería no pierde tiempo, no tiene tiempo para perder, no las escucha. Y esos ministros que actúan de este modo son una broma. Una broma. Dios no les escucha, entonces, ¿en nombre de quién hablan? ¿En nombre de quién oran? ¿Quién es el espíritu que les acompaña? ¿Cómo han llegado a esta tal situación? Eso es tremendo, querido. Es mucho más profundo de lo que parece. ¿Verdad? Dice, una oración con la mitad del número de palabras ofrecidas con fervor y fe habría ablandado los corazones de los oyentes, pero en lugar de esto los he visto esperar impacientemente como si desearan que cada palabra terminara la oración. Porque la gente no tiene la sensación de que estamos hablando con Dios. Muchas veces he escuchado en mi vida,
A ver, ¿cómo es la frase? Vamos a hacer una oración, como si fuera cualquier cosa. Queridos, orar es hablar con Dios. Y esta gente está impacientemente de que terminen de hablar con Dios de este modo. Es decir, hasta el espíritu que tienen se da cuenta que Dios no tiene nada que ver en esto. Es un cachondeo, literalmente. Y cada vez más escucho gente que dice, voy a la iglesia, pero voy con la gana de volver. No para estar atento, para entender, para participar, para sentirme bien en medio de lo que está pasando allí. ¿Por qué será? ¿Será que Cristo no tiene nada que ver con esto? Buenas preguntas, queridos. Buenas preguntas. Dice, si el ministro hubiera luchado con Dios en su aposento hasta sentir que su fe podía captar la promesa eterna, ¿cuál es la promesa eterna? ¿El otro consolador? ¿Sabemos quién es? ¿Será este Cristo? ¿Cristo en nosotros, esperanza de gloria? ¿Será este? Ah, no, no puede ser, ¿no? Dice, pedid y recibiréis. Habría llegado al punto de inmediato pidiendo con fervor y fe lo que necesitaba. Cuando hablas con Dios, tienes que entender que hablas con Dios. Tienes que entender que estás delante del trono de la gracia, queridos. ¿Tú de verdad te crees que te pones de rodillas y empiezas a soltar formalmente cosas y Dios del universo tiene tiempo para escuchar estas tonterías? Si un rey terrenal te echaría fuera, es más, antiguamente igual te quitaría la cabeza, ¿no? Si un rey terrenal no tiene tiempo para estas tonterías, ¿tú te crees que el rey del universo escucha esas tonterías? Pero es más profundo que todo esto, queridos. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado al punto de creer que hablar con Dios es soltar una serie de cosas hechas, frases hechas, y que encima Dios las tiene en cuenta y contesta? ¿Dónde está la Odisea? ¿En Babilonia? ¿Por qué? ¿Quién es el Dios que acompaña a la Odisea? Buenas preguntas, mis queridos. Buenas preguntas. Porque nosotros creemos muchas cosas. La pregunta clave es, ¿la fe de Jesús también las cree igual? ¿Este es este carácter simétrico que Dios espera de nosotros? El jardín de Getsemaní nos tendría que decir muchas cosas, queridos. Nos tendría que decir muchas cosas. Pero me temo muy mucho que tenemos un problema de comprensión. Dice, necesitamos un ministerio convertido. De lo contrario, las iglesias levantadas mediante sus labores, al no tener raíces en sí mismas, no podrán sostenerse por sí solas. El ministro fiel de Cristo llevará la carga sobre su alma. No buscará la popularidad. No hará que la iglesia, el grupo, lo que fuera, estén dependientes de él. Porque entonces este ministro ni tiene el espíritu que tiene que tener, ni esa iglesia tampoco. Porque eso es lo que se le ha predicado. Eso es lo que se les ha enseñado. La dependencia de un hombre. Eso tiene un nombre, ¿no? Un pecado. Idolatría. ¿Sí?
Dice, el ministro cristiano nunca debe entrar en el escritorio hasta que primero haya buscado a Dios en su armario y haya entrado en estrecha relación con él. Puede con humildad elevar su alma sedienta a Dios y ser refrescada con el rocío de la gracia antes de hablar al pueblo. Con la unción del Espíritu Santo sobre él, dándole una carga por las almas, no despedirá una congregación sin presentar ante ellos a Jesucristo, el único refugio del pecador, haciendo llamamientos fervientes que lleguen a sus corazones. Debe sentir que tal vez no vuelva a encontrarse con estos oyentes hasta el gran día de Dios. Sin embargo, nosotros presentamos a un Dios al que le soltamos nuestro rollo. ¿Y qué aprende esta gente? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que necesita? ¿Formalidad? ¿Esas cosas formales? ¿Este es nuestro evangelio? Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Dice, el maestro que lo ha elegido, que conoce los corazones de todos los hombres, le dará la palabra para que pueda decir las palabras que debe decir en el momento oportuno y con poder. Y aquellos que estén verdaderamente convencidos del pecado y encantados con el camino, la verdad y la vida, encontrarán suficiente que hacer sin ensalzar la habilidad del ministro. Dice, Cristo y su amor serán exaltados por encima de cualquier instrumento humano. El hombre se perderá de vista porque Cristo es magnificado y es el tema del pensamiento de todos los días. Y no el ministro. Qué bien predica, qué porte, cómo se presenta, qué preparado está, a qué familia pertenece, qué patrimonio tiene y cosas por estilo. Dice, muchos se convierten al ministro. Y así es. Desgraciadamente así es. Y no se convierten realmente a Cristo. Dice, nos maravillamos del estupor que entorpece los sentidos espirituales. ¿Por qué son entorpecidos los sentidos espirituales? Porque la gente se convierte al ministro. Hace unos días, una hermana que está en este grupo y está en otro grupo también, viene y me comparte un texto que hay que adorar solamente al Padre y al Hijo. Primera de Pedro 5 creo que era el texto. Y uno se queda sorprendido. ¿Hay algún problema con esto? ¿En el grupo? ¿No sabemos a quién tenemos que adorar? Claro, pero cuando tú escuchas a un ministro que te repite esto una y otra vez, pero no te explica todo el Evangelio y no te explica quién es el Espíritu Santo, quién es ese Cristo del cual nos hablaba Pablo y del cual habla esta reflexión. Cuando no te explica esto y tú no entiendes, tú tienes un mantra en tu cabeza. Nada más. Tú no entiendes el Evangelio. No. Tú tienes un mantra que te lo han repetido una y otra vez y andas perdido. Estás convertido al ministro, pero no a Cristo, al Evangelio, a la verdad. Por eso tú no entiendes toda la verdad. Por eso filtras textos, escoges algunos que te lo repiten una y otra vez, pero te olvidas de muchos otros. Entonces tú estás convertida, pero al ministro que te predica estas cosas, pero se olvida de predicarte muchas otras que no tienes en cuenta. Por ejemplo, este Cristo del cual nos habla Pablo. Y que no es otro que el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Y que no es Jesucristo mismo. No se confunda. Y claro, al ver que en este ministerio estamos predicando del otro Consolador, tratando de entender quién es y cuál es su obra, probablemente, seguramente llegó a la conclusión que nosotros adoramos tres dioses. Primero, que no me escucha bien. Yo no digo esto, no afirmo esto. Y segundo, que está convertida al ministro, no a Cristo, al Evangelio.
Por eso creemos lo que creemos, y es verdad lo que está exponiendo aquí. Esta es la dura realidad. Nosotros no estamos convertidos al Evangelio, no, nosotros estamos convertidos al ministro, a su grupo y a los que están ahí. Y esa es una gran desgracia, queridos. Esto nos salva. Cristo salva. Nada más, ni nadie más. Dice, nos maravillamos del estupor que entorpece los sentidos espirituales. Leemos y no entendemos. Dice, hay una falta de poder vital. Se ofrecen oraciones sin vida y se dan testimonios que no edifican ni fortalecen a los oyentes. Todo ministro de Cristo debe investigar la causa de esto. Y es precisamente esto lo que estamos tratando de hacer en este preciso momento. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Soy yo o hay algo más? Dice, Pablo escribe a sus hermanos colosenses, como también aprendisteis de Epafras, nuestro querido consiervo, que es para vosotros un fiel ministro de Cristo, quien también nos declaró vuestro amor en el Espíritu, no un amor no santificado por la inteligencia, habilidad u oratoria del predicador, sino un amor nacido del Espíritu de Dios, que su siervo representaba sus palabras y carácter. Vuelvo a recalcar, no son mis palabras, está en original. Luego lo podéis comprobar porque en la descripción del vídeo encontraréis el enlace en origen, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor en toda agradabilidad, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según su glorioso poder para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es la herencia de los santos en luz? Es este Cristo, que nos lo envía al Padre. De eso está hablando. Dice, los ministros que trabajan en pueblos y ciudades para presentar la verdad no deben sentirse satisfechos, ni que su obra ha terminado, hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad se dan cuenta realmente del efecto de su poder santificador y se conviertan verdaderamente a Dios. A Dios le agradaría más tener a 6 verdaderamente convertidos a la verdad como resultado de sus labores, que tener a 60 que hagan una profesión nominal y sin embargo no se conviertan completamente. No entienden el Evangelio. Ellos tienen mantras, teorías de la verdad que el ministro les ha metido en la cabeza, pero no comprenden el Evangelio. No son capaces de dar fe de lo que creen. No tienen ese carácter simétrico con Cristo. Dice, esos ministros deberían dedicar menos tiempo a predicar sermones y reservar una porción de sus fuerzas para visitar y orar con los interesados, dando la instrucción piadosa a fin de que puedan presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, ese carácter simétrico, ¿verdad? Dice, el amor de Dios debe vivir en el corazón del maestro de la verdad. Su propio corazón debe estar imbuido de ese amor profundo y ferviente que poseía Cristo. Entonces fluirá hacia los demás. Los ministros deben enseñar que todos los que aceptan la verdad deben producir frutos para la gloria de Dios. Y eso debe enseñar el ministro, ¿verdad? Deben enseñar que la abnegación debe practicarse todos los días, que muchas cosas que han sido apreciadas deben cederse, renunciarse a ellas, y que muchos deberes, por desagradables que parezcan, deben cumplirse. Por ejemplo, como los diezmos y las ofrendas. Por eso tengo esta semana tan desastrosa. Por eso tengo algunos hermanos que no les gustan este evangelio. Y tratan de rebatirlo y al intentarlo,
encuentran sin Cristo y se caen del camino con disparates que te dejan mudo, sin palabras. Dice, los intereses comerciales, los afectos sociales, la comodidad, el honor, la reputación, en resumen, todo debe someterse a las exigencias superiores y siempre superiores de Cristo. Y eso es esa vida transformada. Eso es ese carácter que tenía Jesús. Esa fe, la cual debemos de tener nosotros también. Pero estamos en cambio atrapados por el carácter de un otro, que se presenta como Cristo, pero que no lo es. Dice, los ministros, que no son hombres de piedad vital, que despiertan interés entre el pueblo, pero abandonan la obra en bruto, dejan un campo sumamente difícil para que otros entren y terminen la obra que ellos no completaron. Estos hombres serán probados. Y si no hacen su trabajo más fielmente, serán, después de una prueba aún mayor, puestos a un lado como estorbos de la tierra, vigilantes infieles. Duras palabras, diría yo, ¿verdad? Dios no quiere que salgan como maestros hombres que no hayan aprendido estudiadamente sus lecciones y que no continúen estudiando para poder presentar cada punto de la verdad presente de una manera inteligente y aceptable. Ese tipo de ministros Dios no necesita. Con un conocimiento de la teoría, deben obtener continuamente un conocimiento más profundo de Cristo. Las reglas y los estudios son necesarios, pero con ellos el ministro debe combinar la oración ferviente para que pueda ser fiel, no edificando sobre el fundamento madera, heno o rastrojos que serán consumidos por los fuegos del último día. La oración y el estudio deben ir de la mano. El hecho de que un ministro sea aplaudido y alabado no es evidencia de que haya hablado bajo la influencia del Espíritu. Ocurre con demasiada frecuencia que los jóvenes convertidos, a menos que sean guardados, ponen sus afectos más en su ministro que en su Redentor. Sienten que han sido grandemente beneficiados por las labores de su ministro. Conciben que él posee los dones y las gracias más exaltados y que ningún otro puede hacerlo tan bien como él. Por lo tanto, dan una importancia excesiva al hombre y a sus labores. Esta es una confianza que los dispone a idolatrar al hombre y a mirarlo a él más que a Dios. Y al hacer esto, no agradan a Dios ni crecen en gracia en esta experiencia espiritual que necesitamos, en la piedad vital, ¿verdad? Dice, hacen gran daño al ministro, especialmente si es joven y se está convirtiendo en un prometedor obrero del Evangelio. Estos maestros, si son realmente hombres de Dios, reciben sus palabras de Dios. Su manera de hablar puede ser defectuosa y necesitar mucha mejora, pero si Dios sopla a través de ellos palabras de inspiración, dice, el poder no es del hombre, sino de Dios, a pesar de las mejoras, a pesar de sus defectos, ¿verdad? Dice, el dador debe tener la gloria y el afecto del corazón, de la mente, mientras que el ministro debe ser estimado, amado y respetado por causa de su trabajo, porque es el siervo de Dios para llevar el mensaje de misericordia a los pecadores. El Hijo de Dios es a menudo eclipsado por el hombre que se interpone entre él y la gente. Dice, el hombre es alabado, mimado y exaltado, y la gente apenas vislumbra a Jesús, quien por los preciosos rayos de luz que refleja debería eclipsar todo lo demás. Sin embargo, lo que dice el ministro es más importante que lo que está escrito. Y por eso mucha gente tiene teorías, pero faltos de Cristo.
que es el Evangelio, su profundidad. Dice, el ministro de Cristo que está imbuido del Espíritu y del amor de su Maestro, trabajará para que el carácter de Dios y de su amado Hijo se manifieste de la manera más plena y clara. Se esforzará para que sus oyentes lleguen a ser inteligentes en sus concepciones del carácter de Dios, para que su gloria sea reconocida en la tierra. Apenas se convierte en un hombre, nace en su corazón el deseo de dar a conocer a los demás el precioso amigo que ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede encerrarse en su corazón. El Espíritu de Cristo que ilumina el alma está representado por la luz que disipa todas las tinieblas. Se compara con la sal por sus cualidades conservadoras y con la levadura que ejerce secretamente su poder transformador. Y esto, a pesar de lo que diga el ministro, yo me quedaré siempre con lo que está escrito. Porque el Espíritu de Cristo es el que ilumina, queridos, no el ministro. Al ministro se le da un mensaje y lo transmite. Pero este mensaje nos tiene que llevar a Cristo, el que transforma. Y nos da entendimiento sobre todo el Evangelio, ¿verdad? Dice, aquellos a quienes Cristo ha unido a sí mismo, trabajarán diligentemente y perseverantemente en la medida de sus fuerzas, como el trabajo para salvar a las almas que perecen a su alrededor. Llegarán a la gente mediante la oración ferviente y sincera y el esfuerzo personal. Es imposible que los que estén completamente convertidos a Dios, disfrutando de la comunión con Él, sean negligentes en cuanto a los intereses vitales de los que están pereciendo fuera de Cristo. El ministro no debe hacer todo el trabajo él mismo, sino que debe unir con él a los que se han apoderado de la verdad. Aviso a los navegantes, ¿verdad? Así enseñará a otros a trabajar después de que él se vaya. Una iglesia que trabaja siempre será una iglesia que crece. Un grupo que trabaja siempre será un grupo que crece. Siempre encontrarán un estímulo y un tónico al tratar de ayudar a otros, y al hacerlo serán fortalecidos y animados. Dice, he leído acerca de un hombre que viajando en un día de invierno a través de la nieve, quedó entumecido por el frío que casi imperceptiblemente le robaba sus poderes vitales. Y cuando estaba casi muerto de frío por el abrazo del rey de la escarcha y a punto de abandonar la lucha por la vida, oyó los gemidos de un hermano viajero que perecía de frío como él estaba a punto de perecer. Su compasión se despertó y decidió rescatarlo. Es decir, dejó de pensar en sí mismo y pensó en esta otra alma que estaba pereciendo. Fijaos lo que ocurre. Rozó los miembros cubiertos de hielo del desafortunado hombre y tras un considerable esfuerzo lo puso en pie y como no podía mantenerse en pie lo llevó en brazos compasivos a través de las mismas corrientes que había pensado que nunca lograría atravesar solo. Y cuando hubo llevado a su compañero de viaje a un lugar seguro, se dio cuenta de que al salvar a su vecino, también se había salvado a sí mismo. Dice, sus sinceros esfuerzos por salvar a otro avivaron la sangre que se estaba helando en sus propias venas y crearon un calor saludable en las extremidades de su cuerpo. Es decir, cuando dejamos de mirarnos a nosotros, es cuando Dios también puede obrar, queridos. Y es cuando nuestra vida también será salva. Dice, estas lecciones deben de exhortarse continuamente a los jóvenes creyentes, no solo por precepto, sino por ejemplo, para que en su experiencia cristiana puedan obtener resultados similares. Que los abatidos, aquellos dispuestos a pensar que el camino de la vida es muy penoso y difícil, se pongan a trabajar y traten de ayudar a los demás. En tales esfuerzos, mezclados con la oración por la luz divina, sus propios corazones palpitarán con la influencia vivificante de la gracia de Dios. Sus propios afectos brillarán con más fervor divino y toda su vida cristiana será más real, más ferviente, más orante. El ministro de Cristo debe ser un hombre de oración, un hombre de piedad, alegre, pero nunca tosco y áspero, bromista o frívolo. Un espíritu de frivolidad puede estar de acuerdo con la profesión de payasos y artistas teatrales, pero está totalmente por debajo de la dignidad de un hombre que ha sido escogido para estar entre los vivos y los muertos y para ser portavoz de Dios.
La labor de cada día queda fielmente registrada en los libros de Dios. Como hombres que reclaman iluminación espiritual, daréis tono moral al carácter de todos aquellos con quienes os relacionáis. Como ministros fieles del Evangelio, debéis inclinar todas las energías de la mente y todas las oportunidades de vuestra vida para que vuestra obra tenga un éxito completo y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para lograrlo, deben orar fervientemente. Los ministros del Evangelio deben estar en posesión de ese poder que obró tales maravillas en favor de los humildes pescadores de Galilea. Se necesitan facultades morales e intelectuales para desempeñar con fidelidad los importantes deberes que os incumben, pero éstas pueden poseerse y, sin embargo, puede haber una gran falta de piedad. Puedes ser elocuente, puedes tener un lenguaje precioso, puedes tener un porte lo que tú quieras, los títulos que necesitas, pero sin esta piedad, que es Cristo en nosotros, no es nada. Dice, la dotación del Espíritu Santo es indispensable para el éxito de vuestra gran obra. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero por medio de Cristo que os fortalece, podéis hacer todas las cosas. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Quería compartirla con vosotros, para que podáis comprender mis inquietudes y poder compartir con vosotros mis pensamientos más profundos, mi experiencia real, mi preocupación por muchas cosas que están pasando. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos, que nos capacite, que podamos entender su realidad, su perspectiva, y que entendiendo cada uno de nosotros hagamos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús.